La misma electrofisiología de la neurona, pero vamos a identificar cuáles son las particularidades de esa electrofisiología que son diferentes en el corazón con respecto a lo que habíamos visto de la neurona. ¿Qué vamos a ver primero? ¡Ojo! Pues el potencial... ¡Ay, no! Ve, tan raro, me lo salté. Realmente lo primero que tenemos que mirar es el potencial de reposo. Si es el mismo, si es diferente. Estando de positivo después. ¿Sí? Bueno, es que debería haberle incluido algo. Porque lo primero que vamos a hablar es del potencial de reposo, que si hay algunas particularidades con respecto a la neurona. Establecida esa diferencia o esa característica del potencial de reposo, vamos a pasar al potencial de acción. Y es bien diferente de la neurona. Muy diferente. Luego de eso vamos a ver cómo se conducen, que es muy diferente a cómo se conducen en las neuronas. Luego vamos a ver que existen unas características pues, de excitabilidad, ¿cierto?, de estas células, y cómo todos estos componentes eléctricos del corazón, aunque son intrínsecos, ¿cierto?, pueden ser regulados de manera extrínseca por el sistema nervioso autónomo, tanto en su rama simpática como en su rama parasimpática. En términos generales, en la mayoría de los órganos y sistemas, uno tiene unos sistemas de control intrínseco, ¿cierto?, local, versus uno extrínseco por vía nerviosa, y para la mayoría de los órganos tenemos que ese control extrínseco suele estar dado por el sistema nervioso autónomo. Entonces empecemos. Lo primero que tenemos que decir antes del potencial de acción es que en el potencial de reposo de las células cardíacas tenemos, primero, están los mismos gradientes que hay en la neurona, los mismos gradientes de sodio y potasio, estando el sodio más abundante en el líquido extracelular y el potasio en el líquido intracelular, gracias a la acción ¿de quién? De la bomba sodio-potasio ATPasa. ATPasa consume gran parte de energía y contribuye a una proporción importante de las necesidades de oxígeno y energía del músculo cardíaco, porque yo necesito mantener sus gradientes. Primer componente es igual, gradientes de sodio y potasio establecidos por la bomba sodio-potasio ATPasa. Segundo componente importante, la permeabilidad en el reposo es muy alta al potasio. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, cuando uno calculaba el potencial de Nernst o el potencial de equilibrio para el potasio, veíamos que es negativo, ¿cierto? Cuando hay mucho potasio dentro de la célula y muy poco fuera, si yo dejo que haya permeabilidad para el potasio, el potencial de equilibrio es muy negativo. En la neurona veíamos que ese potencial de reposo está alrededor de menos 60 milivoltios. En el corazón es mucho más negativo, entre menos 80 y menos 85. Lo cual significa que tanto la neurona como el corazón son altamente permeables al potasio en reposo. Pero ¿cuál de los dos es más permeable? ¿Quién? El corazón. ¿Por qué? Porque su potencial es mucho más negativo, mucho más cercano al potencial de equilibrio del potasio. Quiere decir que la permeabilidad es al menos 30-40% mayor al mismo potasio en el corazón. Por eso es más negativo el potencial. ¿Listo? Entonces, ¿igual en qué? En que bomba sodio y potasio ATPasa. ¿Igual en qué? En que hay permeabilidad del potasio preferentemente en reposo. ¿Diferente en qué? Que esa permeabilidad es mucho mayor, por lo tanto el valor del potencial de reposo es más negativo. Entre menos 80 y menos 85 milivoltios. ¿Vamos bien? Ok. Ahora sí, vamos a hablar de los potenciales de acción. Resulta que en el corazón podemos diferenciar dos tipos de células. Las células contráctiles, que hacen parte de las aurículas y de los ventrículos, y las células conductoras, que también le llamamos el sistema cardionector. Entonces, las células contráctiles se especializan en contraerse y generar fuerza, ¿cierto?, para la bomba, para bombear la sangre, mientras que las células conductoras se especializan en generar y conducir los potenciales de acción. Y se comportan de forma diferente, esos dos tipos de células. Si bien ambas tienen un potencial de acción de reposo similar, sus potenciales de acción son diferentes. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo ocurre la activación del corazón? El corazón tiene una gran particularidad y es que él es autónomo, él se excita de manera espontánea. Si ustedes le sacan el corazón a un animalito o a una persona, así le cortan
tonicidad en estas células conductoras. La primera de ellas, o el primer grupo que vamos a mencionar, es el nodo sinoauricular, que se ubica allá en la parte superior y posterior de la aurícula derecha. Miren que aquí en este dibujo se puede ver el tracto de entrada de la cava superior y allá al fondo se ve el tracto de entrada de la cava inferior, ¿no? Entonces allá al fondo de la pared de esa aurícula hay un grupo de células que se llaman las células del nodo sinoauricular que descargan, que generan potenciales de acción de manera espontánea a una tasa o una frecuencia más o menos de 60 por minuto. Por eso, ese suele ser el valor de nuestra frecuencia cardíaca en reposo. Es por eso, porque esa es la frecuencia del nodo sinusal. Entonces, lo normal es que aquí se origine el impulso. Cuando ahí se origina el impulso, pasan dos cosas. Lo primero es que ese impulso se propaga por las aurículas y luego las aurículas, de que se propaga, se despolariza, se van a contraer. Ese es un fenómeno. Pero el otro fenómeno es que ese impulso también debe viajar al segundo punto del sistema de conducción, que se llama el nodo aurículo ventricular, porque se encuentra entre aurículas y ventrículos. Comunicando el nodo sinusal con el aurículo ventricular, yo tengo unas vías de rápida transmisión, que son las vías internodales. Internodales porque están entre los dos nodos, el sinoauricular y el aurículo ventricular. Entonces, mientras se está propagando la señal por las aurículas, mientras eso está ocurriendo, igual de manera paralela, la señal viaja muy rápido por esas autopistas de gran velocidad, que son las fibras internodales, para que llegue la señal al nodo aurículo ventricular. Y ahí en el nodo aurículo ventricular, esas células son de conducción lenta. Entonces aquí se produce un retraso en la transmisión de la señal, que vamos a llamar el retraso auriculoventricular, que es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque permite una secuencialidad en la activación y la contracción del corazón para permitir un buen llenado. Me explico. Primero, cuando el corazón está relajado y se está llenando, y aquí esta válvula está abierta, primero los ventrículos se llenan de forma pasiva, a una capacidad cercana al 80 o al 85%. Solo al final de ese llenado se me despolariza la aurícula y se me contrae la aurícula, y al contraerse deposita en el ventrículo ese volumen que me faltaba, un 15 o un 20%. Eso necesita tiempo. Yo tengo que esperar a que el ventrículo primero esté completamente lleno de su llenado pasivo, se complete el llenado con el llenado activo por contracción auricular, y solo después de que eso ocurre y alcanzo el 100% del llenado, ahí sí se me deben despolarizar las células ventriculares y se me debe contraer. Entonces, ese retardo auriculoventricular da tiempo a que ocurra bien el llenado. Si no ocurriera ese retardo, se me empezaría a contraer prematuramente el ventrículo sin estar lleno. Y si yo contraigo un ventrículo que no está lleno, ¿qué voy a bombear? Pues muy poco. ¿Sí ven la lógica y la importancia de ese retardo auriculoventricular? Ok. Entonces, como les decía, mientras aquí se propagan y este se está llenando, se llenó al 85-90, entonces aquí ya se propagan las aurículas, se me contraen, termina de llenarse. Cuando se me completa el llenado, ya para ese momento ha llegado el impulso al nodo AB. Entonces ya estamos llenos, ya nos podemos despolarizar. Entonces ahí, del nodo AB pasamos a un tracto que se llama el haz de His. Haz es con Z, His es con S. ¿Ustedes alguna vez en el supermercado han visto la sección de las harinas? Hay una harina que se llama haz de oros. Miren la harina haz de oros. Haz se escribe con Z. Jóvenes, doctores. El haz es con Z y el his es con S. Listo, la próxima vez que vayan al supermercado, vayan y miren y grábense la imagen de la etiqueta de la harina y verá que no se les vuelve a olvidar esa fotografía. Del haz de his, que está aquí en este punto, luego yo tengo una división entre rama izquierda y rama derecha, que cada una va a su respectivo ventrículo. Entonces yo tengo una rama izquierda y una rama derecha.
De esa rama izquierda y rama derecha, yo luego tengo unas fibras que son ya como más penetrantes en las paredes de los ventrículos, que se llaman las fibras de Purkinje. Realmente las fibras de Purkinje ya son como una transición entre ser parte del sistema de conducción, pero ya llegar al sistema contráctil, y finalmente, después de las fibras de Purkinje, pues ya tengo las fibras contráctiles, netamente contráctiles del ventrículo. Entonces, en condiciones normales, ¿dónde se origina el ritmo cardíaco? En el nodo sinusal. Por eso el ritmo cardíaco normal se va a llamar un ritmo sinusal. Entonces cambiemos el escenario. ¿Qué es un ritmo sinusal? Primero, se llama sinusal porque se origina en el nodo sinusal. Ese es el primer requisito. El potencial de acción se origina en el nodo sinusal. Segunda característica, la frecuencia. Si la señal es del nodo sinusal, pues yo sé que el nodo sinusal tiene una tasa espontánea de descarga que oscila entre 60 y 100. Entonces, solamente cuando la frecuencia cardíaca está en ese rango y se ha originado el nodo sinusal, yo voy cumpliendo esos requisitos de ritmo sinusal. Siguiente característica importante, que se origine el sinusal, que sea una frecuencia entre 60 y 100. El siguiente requisito es que luego de que se generó en el nodo sinusal, se va a propagar a las aurículas, va a haber un retardo en la conducción auriculoventricular, y después de ese retardo, ahora sí se va a producir la activación miocárdica en el ventrículo. Entonces, fíjense que la tercera característica es que la activación de las diferentes porciones del miocardio es secuencial. Aurículas, retardo, ventrículos. Tiene que haber esa secuencia. Y no solamente tiene que ser secuencial, hay unos tiempos y hay unas pausas que ya se sabe que deben estar dentro de ciertos valores. Pero básicamente estas son las tres características del ritmo sinusal. Pueden haber muchas otras definiciones en clínica, en medicina interna, en cardiología, pero de fondo las bases fisiológicas de esto son esas tres características. ¿Dónde se origina? ¿Con qué frecuencia se origina? Y luego de que se origina, cómo es esa activación secuencial y ordenada de todo el tejido cardíaco. Entonces, ¿qué tenemos? Resumamos lo que llevamos acá. Primero, tengo un potencial de membrana. Ese potencial de membrana puede ser en reposo o un potencial de acción, ¿cierto? ¿Cómo es el potencial de reposo en mi célula? Pues este potencial de reposo depende de los gradientes que son generados por la bombación de potasio de tepeasa, ¿cierto? Con mucho potasio adentro. En reposo hay una alta permeabilidad del potasio, que hace que ese potencial de reposo esté cercano al potencial de equilibrio del potasio. Para el caso del corazón, lo normal es un reposo entre menos 80 y menos 85 milivoltios. ¿Qué es eso? Cuando estamos en este valor, vamos a decir que la célula está polarizada. Polarizada, porque hay una diferencia con respecto al exterior. Es negativa, menos 80 a menos 85 milivoltios. Hasta acá, estas son las tres características del reposo. Ahora, ¿qué pasa con el potencial de acción? Primero, vamos a tener dos conceptos importantes. Como lo normal es que yo esté aquí abajo, menos 80, 85, eso es polarizado, hay dos posibilidades. Que sea menos negativo, o sea que esté arriba, más cercano al cero o incluso por encima del cero, o incluso positivo. Eso se va a llamar despolarizado. Estar menos negativo es estar despolarizado. O la otra opción es que esté mucho más abajo. Eso se llama hiperpolarizado. Okay. Vamos a ver cómo son esos potenciales de acción y vamos a empezar con este potencial de acción, que es el típico que se presenta en las células contráctiles, en las aurículas, en los ventrículos, pero que también presentan las fibras de Purkinje. Importante, miren los tiempos. Es un potencial de acción que dura entre 200 y hasta 400 milisegundos, mucho más largo que el de la neurona. Una neurona dura unos pocos milisegundos, son cientos de milisegundos. Aquí empezamos con el reposo. En este caso, en este dibujo, estamos en menos 85 milivoltios, ¿cierto? Ok. Vamos a denominar las partes del potencial de acción por fases.
es una espiga, es un ascenso rápido, absolutamente vertical. Entonces la fase 0 se va a llamar despolarización rápida. ¿Por qué es despolarización? Porque es despolarización porque el potencial se hace menos negativo, se dirige hacia el 0 o lo sobrepasa, miren que llegamos a más 20. Y es rápida porque es absolutamente vertical, no es lento, es rápido, es prácticamente inmediato. ¿Por qué ocurre esta despolarización rápida? Por la apertura de canales rápidos de sodio. Esos canales de sodio, así como se abren rápidamente, también se cierran rápidamente, se inactivan además. Entonces luego tenemos una fase 1. Esta fase 1, fíjense que estando bien arriba, baja un poquito. Tenemos una repolarización que vamos a llamar repolarización inicial. Esa repolarización inicial ocurre porque cuando estamos arriba en el pico, esos canales de sodio que se abren rápido también se cierran rápido. Y también tengo apertura de otros canales de potasio que favorecen la repolarización. Acá. Entonces baja un poquito. Repolarización inicial. Pero hay otro fenómeno importante. Se me abre un segundo, realmente un tercer grupo de canales que se llaman canales de calcio. Estos canales de calcio permanecen abiertos mucho tiempo. Entonces yo tengo una fase 2 que se denomina una fase de meseta. En esa fase de meseta lo que tengo es como un empate técnico. Está entrando potasio, entrando calcio, a la vez que está saliendo potasio, por eso se mantiene estable el potencial, por eso es una meseta. Lo que pasa es que es positivo, ¿no? Es una meseta, pero es positivo. Y miren que esa es la fase que más dura. Esa es la que dura varios cientos de milisegundos. Aunque los canales de calcio duran abiertos mucho tiempo, hay un tiempo en el cual igual se cierran. Y cuando ellos se cierran, los de calcio permanecen abiertos esos de potasio por mucho más tiempo, de manera que al cerrarse estos, que son los que mantienen el potencial estable, pues ya quedan predominando los de repolarización. Entonces la fase 3 se llama también la repolarización definitiva o repolarización final. Entonces es como si la repolarización tuviera dos partes, la 1 y la 3. Y en la mitad tengo una meseta. Es como una repolarización interrumpida gracias a esa fase de meseta debido a los canales de calcio. Luego esta repolarización final, pues vuelvo al potencial de reposo, que vuelve a estar estable en el mismo valor inicial, que era menos 85 milivoltios, y esta fase de potencial de reposo estable también se llama la fase 4. Fase de reposo, potencial de reposo, y es esta. ¿A qué letra del abecedario se les parece en esa lección? ¿Qué letra es eso? Si buscaran una letra del alfabeto, pareciera una M, ¿cierto? O una H. También. Guarden esta imagen. Ok. Características importantes. Potencial de membrana en reposo estable. La fase de ascenso inicial, fase 0, es absolutamente vertical y es por canales de sodio. La repolarización es en dos tiempos, la inicial y la final, fase 1, fase 3. En la mitad hay una meseta. Canales calcio. En neuronas no hemos hablado de calcio. ¿Ya están viendo las diferencias? Identificar muy bien las diferencias. Una pregunta, en la fase 3, ¿por qué dice aumento de salida de potasio? Porque en toda esta fase, tanto en la 1 como en la 3, hay salida de potasio. Lo que hace que el potencial que está positivo se devuelva a su valor de reposo es la salida de potasio. Lo que pasa es que en la fase 1 y en la fase 3 no hay calcio que le haga contrapeso a la salida de potasio. O sea, la característica, desde 1 hasta 3 sale mucho potasio, mucho. ¿Cuál es la diferencia? Que en el tiempo que se marca como 2, simultáneamente hay apertura de calcio. Por eso existe esa pausa
empiezo aquí en fase 1, empiezo a repolarizar. Si no se abrieran los de calcio, seguiría para abajo. No se abren, se mantiene así. Están ahí como en una lucha. Está como hombro con hombro. Cuando ya los de calcio se cierran, los de potasio siguen como si nada. Salga, que salga potasio. Entonces, por eso es que apenas se me cierran estos de calcio, ya ellos son suficientes, ese potasio es suficiente para volver a el potencial de reposo. Por eso se llama la repolarización final o definitiva, también se le llama. Esa meseta es muy importante, ya ahorita la vamos a ver, porque esta meseta en la que está involucrado el calcio, en últimas es lo que nos da la oportunidad de que esos eventos eléctricos luego se hagan una conexión con los eventos mecánicos, con la contractividad. Ustedes saben que el calcio es necesario para la contracción. Entonces el origen de ese calcio pues se requiere para la contracción justamente es esta meseta. Ahí es donde vemos la conexión entre lo eléctrico y lo mecánico. ¿Hay más preguntas de potencial? ¿Vamos bien? O sea, básicamente tú nos decías que en esa pausa que el parque de corazón habrá llenado la piel, se haría por esa meseta que ahora sí, o sea, para que el potencial de acción dure más tiempo. Está mezclando las cosas. Aquí es una célula. Aquí yo estoy mirando una célula. Ahí atrás está hablando de todas las células del corazón. Entonces, si yo hago registros en células individuales, tengo estos potenciales de acción. Si yo con un electrodo lo suficientemente pequeño me paro en una célula acá, en una célula acá, en una célula acá. Esos son potenciales de acción unicelulares. ¿Listo? Ahora, si yo los electrodos no son así microelectrodos unicelulares, sino que son grandes electrodos en la piel, entonces es un electrocardiograma. Y aquí ustedes tienen el electrocardiograma. Entonces el electrocardiograma es la sumatoria de todos esos potenciales de acción y el electrocardiograma nos muestra esa secuencia de activación. Entonces, la respuesta es sí, pero no. Ya vamos a ver cómo se sincroniza. Mire que usted aquí más o menos lo puede ver. Ya más o menos ustedes pueden ir infiriendo. Entonces miren que arriba el azul es el inicio de todo, que es la activación del nodo sinusal. Cuando hay activación del nodo sinusal, yo les dije, pasan dos cosas simultáneamente. Se siguen dos caminos. Por un lado nos vamos a las aurículas, que luego se contraerán, y por otro lado me voy por las fibras internodales que me mandan la señal al nodo AB. Entonces, por la primera vía, como me propago por las aurículas, esta onda, la primera onda del electrocardiograma, me muestra ya toda la activación de las aurículas. Pero debe haber un retardo. Este es el retardo. Intervalo PR. Luego de que llegó acá y hay ese retardo y ya se distribuye el impulso por los ventrículos, se me produce esta otra onda, que es la despolarización de los ventrículos, que es lo que en el electrocardiograma es el complejo QRS. Entonces tengo activación auricular, retardo auriculoventricular, activación ventricular. Ahora volvamos a su pregunta, surgió del potencial, ¿cierto? Ubiquémonos en la meseta. Después de que se inició esta despolarización hacia esta fase de despolarización rápida, que es la fase 0, mire, ubíquese por ejemplo acá, en el músculo ventricular, este es el potencial de acción individual. Cuando estamos aquí en este pico, el potencial de acción está en pico. Pero luego de ese pico vamos a empezar la repolarización inicial, la meseta y la repolarización final. Entonces miren que yo aquí también tengo otra pausa, que es una pausa eléctrica. En esa pausa eléctrica yo sé que en la célula está entrando calcio. Cuando en la célula entra calcio, luego vamos a ver que eso activa la contracción. Entonces realmente la contracción va a empezar en este punto, desde acá hasta acá. Y luego cuando se me cierran estos canales de calcio, yo permito la repolarización final, yo tengo un cambio eléctrico rápido de las células. Y ese cambio eléctrico rápido de las células se ve acá como esta onda, que es la repolarización del ventrículo.
Las aurículas también se repolarizan, pero es que ellas son muy chiquiticas. Y por tiempo la repolarización de esta aurícula queda metida acá. La enmascara el trazo tan grande del ventrículo. Es como si ella se hiciera detrás, entonces no alcanzamos a ver una banda. ¿Sí? Entonces tenemos unos fenómenos en células individuales, sí. Tengo unas activaciones secuenciales, sí, pero además, luego lo vamos a ver, tenemos la posibilidad de registrar sobre la piel toda la sumatoria de esos potenciales de acción. Entonces eso será el electrocardiograma. Realmente lo podríamos definir como un potencial de acción compuesto. Compuesto significa que es de muchas células y muestra una activación completamente secuencial. Ustedes se acuerdan que en tercero, la última práctica de laboratorio fue electromiografía, y ustedes se acuerdan que eso parece ruido, son unas señales aparentemente desordenadas. En cambio, estas señales son perfectamente ordenadas y secuenciales, pero es porque tengo ese orden secuencial en la generación y en la conducción del potencial de acción a lo largo de todas las estructuras. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, muy bien. Ok, hay otro segundo tipo de potencial de acción, jóvenes, y es el potencial de acción de las células del nodo sinoauricular, del marcapasos. En general, este tipo de potencial de acción lo tiene no solo el nodo sinusal, que es el marcapasos normal, sino que también el aurículo ventricular, el haz de His y las ramas izquierda y derecha. Todos esos son sistema cardionector, sistema de conducción, y tienen un potencial de acción muy diferente. Primera característica, el potencial de acción no es estable, es inestable. Yo no tengo acá una raya en menos 85. Primero, miren que el valor es un poco más alto, cercano a menos 60. Y segundo, es inestable, no es completamente plano, sino que es inestable. Entonces, en esa inestabilidad, miren que ocurre de manera espontánea la despolarización. Entonces, cuando yo alcanzo este umbral, se me dispara el potencial de acción y se me genera esa señal en el nodo sinoauricular. Esto significa que en las células que veíamos antes, que son las células contráctiles, yo tengo un potencial de reposo perfectamente estable, dado por la paso de potasio de pH y por los canales de potasio en reposo que mantienen ese potencial estable. Aquí en estas células del nodo sinoauricular y el sistema cardionector, yo aquí tengo unos canales distintos, adicionales, que se denominan los canales marcapasos, ¿cierto? Que permiten que aquí haya una despolarización. Y esas despolarizaciones, como lo mencionábamos anteriormente, ocurren más o menos entre 60 a 100 veces por minuto, por eso se descarga a esa frecuencia. Ya cuando, debido a estos potenciales marcapasos, se inicia el potencial de acción, cambian un poquito las fases. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que yo tengo una fase de despolarización rápida, que es así, una fase cero, ¿cierto? Pero por otros canales diferentes, canales de calcio. Luego, cuando estoy arriba, simplemente ocurre la repolarización en una sola fase, no tengo ninguna meseta. ¿Cómo ocurre esta repolarización? Canales de potasio y todo vuelve a empezar. Entonces repito, potencial de reposo cercano a menos 60, inestable debido a la presencia de una corriente marcapasos que va despolarizando la célula hasta que llegamos al umbral, que es más o menos a menos 50 milivoltios. Cuando llegamos a ese umbral se activa el potencial de acción y la fase de despolarización rápida es por apertura de canales de calcio. Luego los canales de calcio se cierran, se me abren los de potasio y repolarizan la célula hasta el reposo. Y todo se sigue repitiendo. No hay meseta. Y es espontáneo. A esa corriente también a veces les llaman la corriente como graciosa o chistosa, y funny, o IF, a veces aparecen los libros. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que sería la fase del potencial de reposo, fase 4, es inestable. La despolarización va a ser una fase 0,
tengo repolarización inicial, o sea, no tengo fase 1, no tengo meseta, no hay fase 2, lo que hay es una repolarización definitiva o fase 3. ¿Listo? Entonces, esta fase 4 es potencial marcapasos, esta fase 0, canales de calcio, entrada de calcio, y esta fase 3 o repolarización, cierra esos canales de calcio y apertura de canales de potasio, salida de canales de potasio hasta repolarizar la célula para que volvamos a empezar el ciclo. Si estás diciendo que la fase 4 es espontánea y automática, ¿cómo sigue un ritmo si es espontáneo? Por eso, precisamente, porque cada cierto tiempo, mire que siempre hay un tiempo en que tarda esta fase 4 en llegar a un umbral. Piénselo bien. ¿Sí? Ahora, ya que lo preguntan, ya que se puso a preguntar, esto es espontáneo, pero se puede regular por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué pasaría si en lugar de ser así, se me empina? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta. Efecto cronotrópico positivo. Sistema nervioso simpático. Quito el estímulo simpático. Volvemos así. ¿Qué pasaría si hago esto? La plano. Eso se llama un efecto. Si este es cronotrópico positivo, este es, ¿cómo se llama? Cronotrópico negativo. Si este era simpático, ¿este cuál será? Perfecto. ¿Sí ven que es fácil? La fisiología cardíaca es muy fácil. No se dejen convencer por las personas que se las quieren hacer difícil. Uno en la vida se le puede complicar tanto como... Ahí si ustedes verán si quieren sufrir. Una de las claves del éxito en la vida es tratar de ver las cosas simples. Además hay otra ventaja cuando usted ve las cosas simples. Si usted mismo trata de ver las cosas sencillas, lo ve más abordable, le va a tener un mayor gusto y un mayor agrado. Entonces los invito a que traten de ver estas cosas con agrado. Porque igual lo tienen que ver. Entonces, ¿para qué se las hacen desagradable? ¿Cierto? Ok. ¿Hasta aquí hay preguntas o vamos a la siguiente parte? ¿Seguimos? Tomás, ¿seguimos? ¿Alguien le puede explicar qué es fase 4 de polarización espontánea? Con unas palabras pues distintas a las que yo ya dije. Alguien que me ayude, porque si yo se lo digo a ella con las mismas palabras, va a seguir con sus dudas. Por eso es importante tratar de expresarlo con palabras diferentes. Trabajar este ejercicio. O de pronto usted misma puede tratar de explicarnos con sus palabras hasta donde esté. De la fase 4. No, al revés. Vea que usted mismo se desordenó. Usted me preguntó por fase 4 y empezó a hablarme de 2, de 0, de... A ver, ¿en qué parte quiere que nos centremos? ¿En todo? ¿Desde 4? ¿O que empecemos en 0? ¿En 0? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un potencial de reposo que en este tipo de células es cercano a menos 60 milivoltios. Como cualquier célula excitable, hay un potencial umbral. Cosa que cuando salgo del reposo y empiezo a aumentar, es cuando llegamos al umbral y se me dispara el potencial de acción, ¿cierto? Entonces, cuando el potencial alcanza ese umbral, que para estas células es como menos 50, se inicia el potencial de acción con la fase 0. Fase 0 es despolarización. Despolarización significa que están entrando y
iones positivos. ¿Cuál está entrando? Calcio. Listo. Canales del calcio, ¿serán rápidos o lentos? Rápidos. Muy bien. Canales rápidos de calcio. Listo. En general, cuando un canal se abre rápido, se cierra rápido. Entonces llego arriba, se me cierra ese canal. ¿Quién se abre? Potasio. Si se me abre un canal de potasio, ¿para dónde coge el potasio? Para afuera. Entonces, esperen tantito. Llego a repolarización. Esos canales usan energía, ¿no? No, eso se llama transporte pasivo. ¿De dónde sale mover algo? O sea, depende. No usan energía, pero son dependientes de voltaje para estar abiertos o cerrados. Necesitan cierto voltaje. Entonces, estos canales que se abren acá son canales rápidos de calcio activados por voltaje. ¿Cuánto se activan? A menos 50. Pero cuando el potencial se hace positivo, se cierran y se meten. Entonces son inactivados también por un voltaje muy positivo. Y acá cuando se me abren los de potasio, estos se me van a llamar canales de potasio activados por voltaje, pero se están activados por un voltaje despolarizado, que son distintos a los canales de potasio. Hay muchos tipos de canales de potasio. Aquí en el reposo hay otros canales de potasio. Los canales de potasio de una célula en reposo son canales de potasio que están activos con el potencial negativo del reposo. ¿Sí me explico? Ahora, son activados por voltaje, unos por negativo, otros por positivo, otros por muy positivo, listo. Eso los abre o los cierra, o los inactiva también. Pero apenas usted los abre, no requieren energía. El movimiento del ion depende del gradiente. Entonces, como ya sabemos que hay mucho potasio adentro, siempre que se me abra un canal de potasio, va a salir. En cambio, con el sodio y el calcio, que son abundantes afuera, siempre que se me abra un canal de sodio o de calcio, el sodio entra o el calcio entra. Tercer ejemplo, ¿dónde es más abundante el cloro? ¿Adentro o afuera? Adentro. Entonces, si se me abriera en una célula cualquiera un canal de cloro, ¿para dónde coge el cloro? Pues ya lo habíamos visto. Por ejemplo, los glóbulos rojos son unas células muy especiales porque la mayoría de las células en reposo son muy permeables al potasio. Por eso los potenciales de reposo, la mayoría de las células son menos 60, menos 80. Esos glóbulos rojos son muy extraños, son muy distintos porque en reposo su potencial es como de menos 15 milivoltios. Ellos son muy permeables en reposo al cloruro. Curioso. Más preguntas. Bueno, ¿ya le quedó más claro? Pero no, eso no fue lo que usted me preguntó, usted me preguntó por 4, no hemos hablado de 4. Nos repolarizamos, llegamos a menos 60. Estas células tienen unos canales de sodio que están abiertos en reposo. Las otras células no los tienen. Acuérdense que cuando hablamos de las neuronas, del músculo esquelético, incluso el músculo cardíaco, no hay permeabilidad de sodio en reposo, no la hay. Pero en estas células del nodo sinusal y del sistema cardionector sí hay un canal de sodio que se abre en reposo, que son las corrientes marcapaso. Entonces acá, aunque hay potasio, ¿cierto?, va haciendo que entre sodio, hasta que llego al umbral y descarga. Esas son las corrientes marcapaso o las I-FONI. I es corriente, F-FONI. Le llamaron inicialmente así porque es una corriente que es muy particular, porque hasta ese momento estábamos acostumbrados a saber un potencial completamente estable. Entonces, cuando se documentó que no es estable, sino que espontáneamente se despolariza, les pareció algo muy curioso y le pusieron ese nombre de FONI. Entonces, para responder ¿qué explica un potencial de reposo inestable en la fase 4? Corrientes de sodio en reposo o corrientes marcapaso.
paramos. Ok. Nuestro marcapasos normal fisiológico, que es el nodo subauricular, tiene una tasa de descarga espontánea muy alta, es la más alta de todas, entre 60 y 100. Pero las otras porciones del sistema cardionector también tienen una tasa espontánea. Lo que pasa es que normalmente, como este descarga más rápido, pues estos simplemente se encargan es de conducir, le hacen caso. El que manda la parada es el sinusal. Pero los otros le siguen. Eso se llama supresión por sobremando. O sea, él se hace el jefe y los otros le hacen caso. Pero si se me dañara el nodo sinusal, ¿quién es el segundo al mando? El AB. Si se me daña el AB, ¿quién es el tercero al mando? Si todo lo anterior está frito, ¿quién asume el mando? Yo tengo marcapasos latentes. En el corazón, incluso las células musculares, bajo ciertas condiciones, también podrían descargar. Lo que pasa es que, luego lo vamos a ver, hay ciertos fenómenos que nos protegen contra esa activación de los marcapasos latentes y evitan las arritmias. Pero a veces puede pasar. Entonces, ¿qué tenemos? Que normalmente el marcapasos que controla la frecuencia cardíaca es el que tiene la tasa de descarga más alta y los demás se suprimen por sobremando, es decir, le hacen caso. Pero si llega a haber un daño o un bloqueo en la conducción, esos marcapasos latentes van asumiendo el mando en orden de frecuencia. Súper fácil. Por ejemplo, en una persona que tenga un daño del nodo sinusal o un bloqueo de las fibras internodales, podemos tener es una frecuencia dada por este ritmo, eso se llama un ritmo nodal, porque asumió como ese segundo al mando, es como el vicepresidente en un país, ¿no? Ok. Ya vimos cómo son las células en reposo, ya vimos cómo se genera el impulso, que hay un sistema de conducción de ese impulso. Y esto ya lo habíamos hablado, hay unas velocidades de conducción. En general, ese sistema cardiomotor tiene una velocidad muy alta. Mire que conducen a una velocidad de 1 milisegundo, metro por segundo o hasta 2 a 4 metros por segundo. ¿Cuál es el lugar más lento de todo el sistema cardiomotor? El nodo AB. ¿Por qué es importante? Para permitir el adecuado llenado de los mecanismos. Ya. Eso es todo. Es que no hay que aprendérselo a memoria, es que hay que ponerles la lógica. No quiere decir que la memoria no sea importante, muchachos. Si ustedes ven que tienen dificultades con algún término, ejerciten su memoria. Que a veces lo he notado, ¿no? A veces empiezan a utilizar términos como chocolocos. Eso son cosas de memoria. Es muy difícil analizar e interpretar si yo no tengo una base de datos almacenados en la memoria. Ok, ya vimos cómo se genera, ya vimos que se conduce. ¿Cómo se conduce de célula a célula? A diferencia de las neuronas y del músculo esquelético, el músculo cardíaco tiene las células interconectadas y hay comunicaciones intracelulares que se llaman uniones GAP, que son unos poros gigantes que permiten el paso de iones de una célula a otra. Entonces, si yo aquí tengo una célula despolarizada, estas cargas positivas que entraron a la célula pueden pasar al citoplasma de la célula siguiente y así por contigüidad, a través de estas uniones GAP, se propaga el potencial de acción y lo hace de manera secuencial, en esa secuencia en que lo necesitamos, desde aurículas hacia ventrículos. Corrientes locales, uniones GAP. Ok. Es muy llamativo que dure tanto el potencial de acción, ¿cierto? Eso tiene mucha lógica. Esa gran duración del potencial de acción permite varias cosas. Primero, en ese periodo de meseta, que es lo que nos lleva a estar alargando el potencial de acción,
haciendo ese acoplamiento entre el evento eléctrico y el evento mecánico a través del calcio. Y al ser muy largo ese periodo con la célula despolarizada, yo impido que llegue un nuevo potencial de acción. Eso es lo que llamamos el periodo refractario. ¿Se acuerdan de ese concepto? Entonces el periodo refractario es un tiempo durante el cual está en curso un potencial de acción, la célula está despolarizada y no hay más canales iónicos disponibles para generar un nuevo potencial. Como en la neurona el potencial de acción es corto, pues el periodo refractario es corto. Y ustedes vieron que las neuronas yo puedo tener tasas de descarga súper altas, que de hecho era lo que veíamos en las electromiografías también. El corazón no. Como el corazón tiene unos periodos refractarios tan largos, no puedo generar otro latido, otra despolarización de otro latido. Eso también ayuda a evitar arritmias. Entonces recordemos las definiciones de periodo refractario. Acá cuando yo despolarizo la célula rápidamente, yo abro canales de sodio y esos canales de sodio luego quedan inactivos. No es posible volverlos a reclutar. Y es la despolarización lo que los inactiva. Entonces siempre que la célula tenga un potencial muy positivo, yo no puedo de ninguna manera volver a generar otro potencial que se sobreponga. Aquí no hay sumación, como si había sumación espacial y temporal en las neuronas, en el corazón. Eso no puede ocurrir porque eso sería igual a una arritmia. Si yo genero desorden en la secuencia eléctrica, yo no le voy a dar al corazón el tiempo de llenarse y bombear, entonces me quedo sin el flujo sanguíneo que necesito y me desmayo por falta de flujo al cerebro. Por eso no hay sumación. Entonces tengo un primer periodo refractario que se llama el periodo refractario absoluto, que es cuando está más despolarizada la célula y los canales de sodio están completamente inactivos, no están disponibles. Y se llama absoluto porque de ninguna manera puedo generar otro. Esto es absoluto, eso no hay condición alguna. Sin embargo, después de cierto tiempo, empiezan a ponerse disponibles algunos canales. Digamos que todos nosotros somos canales de sodio, todos. Mientras estamos en periodo refractario absoluto, estamos inservibles. Pero después de cierto tiempo, por allá en las esquinas uno se empieza como a activar. Entramos entonces a un periodo que se llama el periodo refractario efectivo, en el cual, como ya empiezan a haber unos poquitos que están disponibles, si yo utilizara un estímulo más fuerte y se le dijera, oiga usted allá, se activa. Pero requiere un estímulo más fuerte. Eso se llama el efectivo. Y ese comportamiento se sigue manteniendo. A medida que va pasando el tiempo, más de ustedes van a empezar a estar disponibles. Entonces, es el periodo refractario relativo. Y ya finalmente, cuando todos los canales de sodio están disponibles, tengo una gran disponibilidad, más del 90% están disponibles, llego a un lugar donde incluso puedo tener una respuesta supranormal, van a ser incluso más sensibles a un nuevo estímulo. Es decir, que un estímulo incluso más pequeño de lo normal los podría activar. Entonces, repito, y mire que seguimos este orden, sigan el orden de bajada de la curva. Primero el absoluto, no hay posibilidad porque la mayoría están inactivos. Luego, cuando sigo acá bajando, sigue uno efectivo. La diferencia entre el absoluto y el efectivo es que ya hay unos poquitos canales de sodio disponibles, unos poquitos, que podrían ser reclutados con un estímulo más fuerte. Pero si usted sigue en el tiempo, cada vez van a haber más disponibles. Entonces, todo este espectro, en la medida en que se van poniendo disponibles, se va a llevar el periodo refractario relativo. Hay cada vez más canales disponibles, pero usted va a necesitar un estímulo supranormal, más fuerte. Y ya cuando la mayoría están disponibles, casi todos, cambia por completo la situación, es que quedan súper sensibles y
vemos el periodo supranormal. El periodo supranormal significa que están hipersensibles y estímulos así sean más pequeños de lo normal los podrían activar. ¿Queda clara la nomenclatura? Sobre todo, queda clara la explicación.